Hola, muy buenas, esto es La Grada David y esta es la lista definitiva de los 10 mejores equipos de la historia. Allá vamos. Bueno, pues voy a empezar desde el 10º hasta el primero. El 10º equipo, para mí, mejor de la historia, va a ser Boca Juniors. Sí, efectivamente, no es ningún equipo europeo, es Boca Juniors. ¿Por qué Boca Juniors y no River? Bueno, la verdad es que estaba bastante igualado. Ha habido dos factores que me han determinado elegir a Boca por delante de River. El primer lugar, nunca ha bajado de división. Es algo que puedo tener en cuenta o no, pero en este caso en específico lo he tenido en cuenta porque estaba tan ajustada la comparativa que lo he tenido que incluir. Y la segunda variable que he tenido en cuenta para elegir a Boca por delante de River es que tiene 2 Libertadores más y poco más, porque luego en títulos nacionales está la cosa bastante ajustada. Hay que aclarar que Boca tiene 18 títulos internacionales, de entre los que destacan las 6 Copas Libertadores que he comentado. Tiene 52 títulos nacionales, de los cuales 35 son de Liga, y por ese motivo creo que Boca está acertado que esté 10 mejor equipo de la historia. En el puesto número 9 tenemos al Ajax de Ámsterdam. El Ajax, recordemos que tiene 4 Champions, de los totales 10 títulos internacionales que tiene, 65 títulos nacionales, de los cuales destacan las 36 ligas. Es verdad, en el caso del Ajax, que tenemos que valorar que su liga es una liga menor en comparación a otras ligas. Aunque son 65 títulos nacionales, no lo considero algo suficiente en comparación al resto de equipos que voy a comentar ahora. En el puesto número 8 tenemos a el Inter de Milán. Tiene 9 títulos internacionales, de los cuales destacaría las 3 Champions que tiene, 37 títulos nacionales, de las cuales hay que destacar esas 20 ligas. También hay que tener en cuenta que es un equipo que tiene un triplete, que lo consiguió con José Mourinho. Ha tenido grandes jugadores a lo largo de su historia y por eso yo creo que debe estar en la posición número 8 de los 10 mejores equipos de la historia. En el puesto número 7 nos encontramos a la Juventus de Turín. La Juventus de Turín tiene 2 Champions. Es cierto que tiene una Champions menos que el Inter, pero aún así tiene 2 títulos internacionales más, es decir, tiene 11 títulos internacionales por las 9 del Inter. Luego en el ámbito nacional no hay comparativa con respecto al Inter de Milán. Tiene 60 títulos nacionales, de los cuales destacan esas 36 ligas, 16 más que el Inter, y por ese mismo motivo para mí debe de estar por delante del Inter en un ranking de los mejores equipos de la historia. Hay que destacar también que, bueno, es una gran liga, ha tenido jugadores increíbles como puede ser Platini, como puede ser Zidane, como puede ser Del Piero. Considero que es un puesto bastante justo que esté en la Juve. Luego, una posición por arriba, tenemos al Manchester United, que sí es verdad que llevamos ya varios años en los que este gigante parece que está dormido porque va fracaso tras fracaso y arruinando, entre comillas, a jugadores. Pero no hay que olvidar que es un equipo que tiene 8 títulos internacionales, de los cuales podemos destacar las 3 Champions que tiene. El equipo que más tiene en el ámbito nacional tiene 60 títulos, de los cuales destacaría esas 20 Premier que están empatadas con el Liverpool. Y por ese mismo motivo yo lo pondría por delante de los 2 equipos italianos que he dicho anteriormente. En cuanto al impacto, ha tenido jugadores de la talla de Rooney, de Cristiano, de George Best, en fin. Equipazos que ha tenido siempre el United, siempre ha estado ahí, a excepción de estos últimos años que parece que está sufriendo un gran bache tras la marcha de Ferguson. Seguimos con la lista y un puesto para arriba tenemos al Milan, 20 títulos internacionales, que es el principal motivo por el que está por delante tanto Juve como de Inter, de los cuales 7 son Champions. Sí es verdad que lleva ya muchos años desde su última Champions. En cuanto al ámbito nacional, son 32 títulos nacionales, de las cuales hay que destacar las 19 ligas. Sí es verdad que está muy lejos en el ámbito nacional de la Juve, pero muy lejos. Pero aún así he querido premiar el ámbito internacional y por ese mismo motivo lo he puesto por delante de la Juve. Muchos balones de oro, Shevchenko, ha tenido a Pirlo, ha tenido a Kaká, Ronaldinho, Beckham. Bueno, eso es verdad que han sido muchos de los jugadores, han pasado ya en su época más mala, por así decirlo, pero bueno, hay que destacar que ha tenido grandes jugadores este Milan. Entrando en el top 4 y quizá más polémico. ¿Por qué más polémico?
porque el que voy a poner en el top 4 es el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich tiene 14 títulos internacionales, de los cuales 6 son Champions. Tiene una Champions menos que el Milan, pero en el ámbito nacional es completamente arrollador, con 71 títulos en el ámbito nacional, de los cuales 34 son ligas. Es una absoluta barbaridad. Aquí jugadores a destacar: Beckenbauer, Ribéry. Es un equipo que ha ganado tripletes, es un equipo que ha dominado mucho, pero la gran problemática que tiene es que no tiene rival. Su liga se podría decir que una liga menor en comparación al Big Three de ligas que para mí sería la Premier, la Liga Española y la Liga Italiana, y por ese mismo motivo yo lo considero top 4 y no más arriba, pero entiendo en otros tops de equipos históricos se sitúe más arriba. En el top 3 y no menos polémico, Liverpool. El Liverpool tiene 14 títulos internacionales, de los cuales 6 son Champions. En el ámbito nacional tiene 54 títulos, de los cuales 20 son ligas, que iguala al Manchester United, por lo que supera al Manchester United, teniendo en cuenta que en Champions lo duplica. Yéndonos con el top 2, nos vamos con el FC Barcelona. ¿Por qué? Creo que puede ser donde haya más gente que esté en desacuerdo. Porque el Barcelona es más que todos los equipos que he dicho anteriormente. A ver, en primer lugar, el primer equipo que voy a decir, ya lo adelanto, es el Real Madrid. Y aquí nos vamos a lo siguiente. Un Barça que ha ganado 22 títulos internacionales, de los cuales 5 son Champions, que no está mal. No son ni las 6 de Liverpool-Bayern ni las 7 de Milán, pero está bastante cerca en ese aspecto. Pero en el ámbito nacional son 28 títulos de Liga y 80 en total. Hasta ahora el que más. De hecho, el que más de esta lista. En el ámbito nacional, no en ligas, que en ligas son 28, pero aún así tiene más ligas que Liverpool y que Milan, por ejemplo, que son dos equipos que tienen más Champions. No tiene más que el Bayern, pero como he dicho, la Liga del Bayern la considero menor con respecto, por ejemplo, a la Liga Española. Aquí hay que tener en cuenta que si consideramos al Madrid el número 1, aunque tengan más títulos rivales como Liverpool o Bayern o Milan en cuanto al ámbito internacional, tenemos que tener en cuenta que si el Barça está compitiendo con el top 1, se ha de valorar incluso más. Por ese mismo motivo yo lo considero el top 2. Además, en cuanto al impacto que ha tenido este equipo en la historia, primero con el Dream Team de Cruyff y luego con el Barça de Guardiola, es un gran motivo de peso para situarlo en esta posición, además de los grandes jugadores que ha tenido. Es que ha pasado Maradona, ha pasado Ronaldinho, ha pasado Cruyff, ha pasado Messi, ha pasado Romario, ha pasado Ronaldo Nazario, que es un equipo que es una absoluta barbaridad. Xavi Hernández, Iniesta, Dani Alves. Yo, honestamente, considero muy justo que este equipo esté en el top 2. Y luego nos vamos al top 1, que nos encontramos al Real Madrid con 35 títulos internacionales, el que más de esta lista, de las cuales 15 son Champions. No hay nada más que decir. Habrá polémica, menos polémica en cuanto a la consecución de estos títulos, pero la realidad es que son 35 títulos, 15 Champions. No hay duda de eso. En el ámbito nacional son 71 títulos, de los cuales 35 son ligas. Sí es verdad que sumando todos los títulos nacionales, el Madrid tiene menos que el Barcelona, que es para mí el segundo de la lista, pero sí es verdad que el título más importante a nivel nacional, al menos para mí, son las ligas, y el Madrid tiene 7 ligas más que el Barcelona. Por ende, para mí considero nada significativo que el Barça tenga 9 títulos más nacionales. No es para mí algo de verdad importante. Cuanto al impacto, es un equipo que ha estado toda la historia ganando, así que no hay nada más que decir. Y los jugadores que ha tenido, bueno, Cristiano, Modric, Benzema, Di Stéfano, Roberto Carlos, infinidad de jugadores súper buenos que han ganado muchísimos títulos, Gento, en fin, jugadores que han ganado muchas Champions. Y nada, para mí este es el top 10. Habrá gente que estará de acuerdo, gente que no estará de acuerdo, pero yo considero que esto es lo más justo. Entiendo que se van a echar mucha gente al cuello, por así decirlo, porque no estén de acuerdo que el Barcelona esté en el número 2, pero seguramente esa gente que considere que el Barcelona no está en el número 2 sí considera al Madrid el mejor de la historia,
y por ende me tendrá que dar la razón en cuanto si ya está compitiendo en la Liga Nacional y en el ámbito nacional con el Real Madrid, que es el mejor de la historia, ¿por qué no el Barcelona es el número 2 que ha conseguido todo lo que ha conseguido a pesar de que está el Madrid en su propia liga? Yo creo que más argumento que ese. Y es verdad que si tú dijeras que el Barça tiene una Champions, 2 Champions, pero bueno, tiene 5 y el segundo que más tiene tras el Madrid es el Milan con 7. No considero que sea una diferencia enorme. Y como digo, en el ámbito nacional, aparte de la Champions, el Barça es el que más tiene tras el Madrid. Así que, bueno, la verdad, bueno, a eso le sumamos el impacto y los jugadores que han pasado. Yo insisto, el Barcelona es el top 2. Quien lo quiera ver bien, quien no, nada, y ya está. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, para mí este es el top 10 de los mejores equipos de la historia. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.